Un abrazo, apreciada familia, para todos ustedes. Aquí en este ministerio, un servidor continúa orando por ti, por tu salud, por tus hijos y por tu consagración. Hoy tenemos un testimonio muy especial, una entrevista que tú no puedes perdértela. Yo sé que muchos de ustedes van a ser ricamente bendecidos cuando escuchen este testimonio que vamos a presentar. Así que quédate a ver todo el video y en breve retornamos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, amada familia, como le habíamos prometido, ya aquí tenemos nuestra hermana María Cuello. Hoy vamos a tener una hermosa entrevista, un hermoso testimonio. Y el objetivo de estas programaciones es ver cómo Dios guía a sus hijos. Así que, buenas tardes, bienvenida María, ¿cómo te sientes? Buenas tardes, estoy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Para los que no saben, María es de aquí, de República Dominicana. Algunos ya han tenido el privilegio de conocerte, María. Aquellos que piden consejo de salud. Y yo entonces los refiero a ti. Y han tenido el privilegio de conocerte. Bien. La primera pregunta que quiero hacerte, María, aunque hace mucho yo conozco a María, pero nunca se me había ocurrido hacerle tales preguntas. La primera pregunta que yo te quiero hacer es, ¿cuándo, si tú recuerdas la fecha, es que tú decides entregarte al Señor Jesucristo? Bien, claro que sí, que recuerdo la fecha. Eso fue en el año 1997, en esa fecha. En el 1997. Sí, en 97. ¿Y cómo ocurrió que tú eras católica o tú profesabas alguna otra fe antes de ser adventista? Bien, yo voy a hablar un poquito de lo que es mi niñez primero para poder llegar hasta ahí. Yo realmente no profesaba específicamente una religión exacta, pero sí iba a la religión católica. Era vamos a decir, una joven con un miedo, vamos a decir, en el sentido de que me sentía sola, sin familia. Yo tenía a mi papá, pero no tenía a mi madre. Había perdido a mi madre a los 11 años de edad. Y mi vida después de ahí fue un poco muy triste porque todo hijo desea tener su padre y su madre, ¿verdad? Y para mí fue algo muy triste haber perdido a mi madre a esa edad y no fue tan fácil, de forma tal que al yo no vivir con mi padre, o sea, no vivía ni siquiera con mi papá, pues yo llegué a un momento de que yo no quería esta vida. Yo quería estar como tranquila ya, yo no quería estar viva, esa es la palabra. Y en ese tiempo me pasaron muchas cosas, pero ya para el 96 yo llego a Villafaro, que es donde vivo actualmente, y llego allí a trabajar a un lugar, y en ese lugar, al ver mi problema, mi situación, yo era una joven muy, vamos a decir, triste, estaba siempre triste, llorando, diciendo que yo era sola, que no tenía familia y que me iba en lágrimas, lamentablemente. Y así estaba mi condición cuando en ese momento esa persona que era con la que yo estaba trabajando no era cristiana, pero sí era persona conocedora de la palabra, estaba descarriada para ese tiempo. Y ella al ver mi situación me dice, claro que sí, que tú tienes familia, tú no estás sola. Vamos a empezar a ir a la iglesia, me dice ella. Y pues yo en ese momento le dije, pues está bien, vamos a empezar a ir. Yo en ese entonces estaba estudiando los sábados en la escuela y ella dijo, como quiera, vamos a ir, como era en la tarde que estudiaba, podemos ir. Y ella sacó un tiempo para llevarme a la iglesia a pesar de que ella estaba descarriada.
ella dijo, vamos a ir a la iglesia. Y tú no estás sola, tú tienes tu familia, yo soy tu familia, me decía esa persona. Y luego después de ahí, yo empecé a ir algunos sábados con ella, después de que iba así algunos sábados con ella, entonces dieron lo que fue unas campañas evangelísticas, que en ese tiempo, esa campaña especialmente, duró exactamente un mes. Ya en este tiempo no se ve, ¿verdad? Esto, que una campaña evangelística dure un mes, pero en ese tiempo duró justamente un mes esa campaña. Y yo pude asistir a la campaña. Una amiga que me acompañaba fue la que me dijo estas palabras. ¿Qué te parece si nos bautizamos? Y yo miré en serio. Bueno, me parece muy bien, le dije yo. Pero yo lo que buscaba era realmente un padre. Yo buscaba a alguien que me quiera, alguien que me diera mi cariño, o sea, no sentirme sola en este mundo. Eso era lo que buscaba. Y entonces ella me dice esas palabras. Luego voy de visita donde mi papá y le digo a mi padre, papi, yo voy a entregarme al Señor, me voy a bautizar. Le digo a él. Y dice, no, usted se está volviendo loca. Usted no puede hacer eso, porque eso es algo muy serio. Usted no sabe lo que está diciendo. Y yo le dije, sí, papi, yo sé lo que estoy diciendo. Pero él aún insistía y decía que no. Bueno, de forma tal que después de ahí yo vuelvo al lugar, vuelvo aquí a Villafaro y sigo en mis conferencias. Entonces, la amiga que me dice que vamos a bautizarnos era noviembre, era el mes de noviembre, y ella me dice, bueno, yo creo que no me voy a poder bautizar ahora porque viene diciembre. Esas fueron las palabras que ella me dijo. Viene diciembre y tú sabes, digo, pero ¿qué tiene que ver eso? Dice, no, porque tú sabes que la fiesta y esas cosas. Pero ya yo tenía la decisión, ya yo dije, no, yo quiero cambiar, yo quiero encontrar un apoyo especial. Así que le dije que como quiera yo me iba a bautizar, independientemente de que ella no fuera a hacerlo, pues yo me iba a bautizar. Ella estuvo allí en mi bautismo. Antes del bautismo ocurrió algo y fue que eso era una batalla porque realmente el enemigo no quería que yo conociera al Señor y que me entregara al Señor. Y la persona donde yo vivía, el dueño de la casa, ya era un señor mayor y él se desapareció justamente el viernes. Ya el sábado no estaba, el domingo todo el mundo estaba buscándolo por todas partes, lo pusieron en los periódicos, en la noticia, todo, y nada de aparecer el hombre. Entonces yo le dije a la señora, yo como quiera me voy a bautizar esta noche. O sea, ya cuando llegó el domingo, yo en el nombre de Jesús me voy a bautizar. Ella quería estar en mi bautismo, pero no pudo hacerlo. Por esa razón que estaba pasando. Pues inmediatamente pues tomé mi decisión, ya se había hecho la reunión, se había hablado de eso en la casa, ellas fueron a visitarme y el día de mi bautismo fue algo maravilloso porque yo nunca había visto la iglesia de la forma que la vi ese día. Cuando estoy arriba, que me están tomando los votos bautismales, ¿verdad? Allí yo vi la iglesia de una forma distinta. Yo vi la iglesia tan llena, pero tan llena, que yo puedo pensar que los ángeles de Dios estaban allí y que realmente, así como se dice cuando alguien se está bautizando, que hay gozo en el cielo, eso es así. Yo sentía algo extraño ese día y realmente estaba un poco nerviosa, claro está, pero no pude contener las lágrimas en ese bautismo, porque yo realmente sentía que era un cambio en mi vida, que ya las cosas no iban a ser iguales y que ya yo no iba a ser huérfana, que iba a tener realmente un padre que me apoyaba y que yo
tenía que someterme a ese padre en cuanto a obediencia, en cuanto a todo lo que requiere lo que es un cristiano. Y le demostré a mi papá que realmente yo no estaba relajando, que yo estaba buscando de corazón al Señor, y yo no busqué al Señor porque me iba a perder, no, que si yo no acepto al Señor me voy a perder. No, yo no lo busqué por eso. Yo lo busqué porque encontré un apoyo en él. O sea, veía a Dios, un padre especial para mí, que me escuchaba en los momentos difíciles de mi vida y en los momentos alegres. Y que cuando yo tenía algún problema, pues yo se lo contaba a él, o se lo cuento, ¿verdad? Y Dios pues me escuchaba. Yo tenía la fe de que tenía alguien ahí siempre a mi lado, que nunca me iba a abandonar, que siempre iba a estar de mi parte, o sea, ayudándome en todo. Y de verdad fue algo maravilloso en ese momento. Para mí fue algo maravilloso. Entonces, cuando acepté al Señor al otro día, ese mismo, al amanecer el lunes, ahí apareció el Señor, que estaba desaparecido, y ahí ya todo volvió a la normalidad, y yo, eso pensaba el enemigo, que se iba a salir con la suya. Si ya yo había tomado mi decisión, yo sé que era una guerra que había para que esto no ocurriera, pero Pero gloria a Dios, una que pregunta, lo pude hacer. una pregunta. ¿Qué tenía que ver este señor con el bautismo? ¿Era miembro de la iglesia? ¿Algún familiar que te preocupaba? Bueno, esa persona era el dueño de la casa donde yo vivía. O sea, él era un señor muy mayor y nosotros lo cuidábamos. Entonces, sí tenía que ver porque era preocupación de todos en la casa. Ok, vale. Me llama la atención cuando mencionaste que perdiste a tu madre a muy temprana edad. ¿Qué edad tenía cuando ella murió? Bueno, yo tenía 11 años cuando mi madre murió. Mi madre apenas tenía 28 años en ese entonces. Ok, ¿y dónde ustedes vivían? Porque como una niña de esa edad eh, se independiza, a pesar de lo que le pasó, se independiza de esa forma, al llegar a una iglesia, bueno, me imagino que no fue de una vez, a la misma edad. ¿Qué tiempo pasó entre la muerte de tu madre y tu entrega al Señor Jesucristo? Bueno, como eso fue a los 11 años, mi madre murió. El sufrimiento mío era más por eso, porque sentí la pérdida de mi madre, y antes de ella morirse, yo deseaba, anhelaba estar con mi mamá, y yo no estaba con ella. En ese tiempo yo estaba en otro lugar, y por razones difíciles de la familia, ¿verdad? Pues Vale. no podía estar con mi mamá. Mi mamá cayó, fue ahogada realmente. Fue de esa manera que ella falleció. Y yo anhelaba vivir con mi madre, Ok, pero en ese entonces ya yo estaba, ella estaba en el campo y yo estaba aquí en la capital con otras personas que no eran mi familia, ok, pero personas desconocidas en un sentido. sí, pero me gustaría conocer a fondo, porque a veces cuando uno cuenta las historias, hay parte que uno quizás la deja por temor, vergüenza, pero siempre hago estos testimonios para que gente que estén pasando quizás por lo mismo que tú pasaste, puedan saber que hay un Dios que lo ve todo. Entonces, me llama la atención que tú dices que no vivía con tu madre. No sé si podría entrar en detalle, Sí. debido a que tú tuviste que del campo irte a la ciudad a esa edad. Debido a que, Ya. ¿qué ocurrió allí en tu familia? Bueno, mi papá y mi mamá ya no estaban juntos. Éramos dos hermanos, y mi otro hermano estaba viviendo con mi papá también, y ellos estaban separados realmente. Pues mi mamá cayó enferma, y, y mi abuela era que se hacía cargo de ella. Más adelante ella se recuperó, pero ella tenía una enfermedad que fue como un mareo que le dio. No había nadie allí para sacarla del lugar donde ella se cayó, que fue como un pozo. Y yo no vivía allá en ese entonces. Entonces, cuando yo estaba aquí, fue buscando mejoría, vamos a decir así. Y
con las personas que vivía, eran personas que no eran mi familia, eran otro tipo de personas. Y mi papá me dejaba en esos lugares sin algún problema. Eran personas responsables, claro está, que me cuidaban bien y eso, pero realmente no fue tan fácil para mí, porque de ahí viene el problema de que yo me sentía sola, que no tenía familia, que yo antes de eso quería morirme, quería desaparecer y eso. Entonces yo realmente encuentro el apoyo en Jesús, ¿verdad? Entonces iba a la iglesia católica sí de vez en cuando, con algunas personas que también lo hacían, iba a la catequesis de vez en cuando, y así, pero yo no tenía una estabilidad realmente en un lugar específico. Luego que yo viví con esa persona, pues yo viví nuevamente en otra parte, con otras personas que tampoco eran mis familias. O sea, que, Después también me dieron amor, me dieron apoyo, pero viví una vida, vamos a decir, caminando en otros lugares. o sea que tú estuviste en varios lugares, podríamos decir, por asunto económico, tu familia eran de muy baja pobreza, ¿así es? Sí, así es. Mi papá no podía quedarse así con uno, y para que uno pues saliera más adelante, pues él hacía eso. Vale, y esta situación que hubo entre tu madre y tu padre, ya luego que tú te haces adulta, eh, ¿piensas tú que quizás tuvo esto que ver la separación de ellos dos con parte de tu sufrimiento, aparte de que ella murió? ¿Piensas tú eso? Bueno, más yo veía el asunto de ella morirse. Cuando ella se murió fue que yo empecé más a sufrir. ¿Por qué me ocurre esto? Porque el anhelo mío era crecer, poder estar con ella, atenderla, cuidarla. Y al no poder hacerlo y ver que se me fue ya y que ya no la tenía, para mí fue algo bien difícil. Al no poder tampoco estar con mi papá, y a veces cuando lo quería hacer no podía porque no era difícil con la situación de la madrastra y eso. Pero que realmente yo decidí mejor trabajar. Ya cuando yo estoy aquí en Villafaro, cuando vengo a los 16 años, realmente ya yo vengo es por la razón de que voy a trabajar y voy a estudiar, voy a echar para adelante, ya no me voy a quedar atrás, voy a seguir hacia adelante. Entonces, ya cuando en ese tiempo, de hecho, estaba muy atrasada en mis estudios, y yo dije, yo lo voy a lograr en el nombre de Jesús, yo lo voy a lograr. Y es ahí que cuando entro a la iglesia encuentro un apoyo familiar dentro de la iglesia, porque las personas me apoyaban bastante. Hubo una persona, como yo estudiaba los sábados que le dije, cuando la persona con la que yo vivía me dice, no, pero usted puede ir un sábado sí, un sábado no a la iglesia. Eso no es nada. Y no te deje ver de los hermanos, era lo que me decía. El primer sábado yo lo hice así, pero de verdad le confieso que para mí no fue tan fácil, porque yo sabía lo que había decidido ya. Cuando ya estoy en la escuela, era de tarde, un sábado de la tarde, cuando ya estoy ahí, ocurre lo siguiente. Yo trato de concentrarme en la clase que se está dando esa tarde, y en vez de yo concentrarme en la clase, yo saco un pequeño himnario que llevé, que ni siquiera conocía bien la música de ese himnario, y miren, y yo comienzo a leer las letras del himnario y a cantar para mí misma, vamos a decir así. Algo que no le dije ahorita, porque un día yo llego a la iglesia, eso fue cuando estaba visitando los sábados, algunos sábados, y escucho este himno que dice de la siguiente manera: y aunque padre y madre puedan me faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Ese himno me impactó bastante, me llegó, y yo dije, pues yo no estoy sola. Dios está conmigo, Él es mi papá, y le digo que encontré un apoyo fuerte, fuerte
en el Señor en ese momento por la situación que yo estaba pasando. Ok. Pero de verdad que fue una bendición. Antes de pasar a la parte de cómo conseguiste trabajo, quisiera retroceder un poquito más. Me llamó mucho la atención cuando dices que estuviste viviendo en varios lugares a esa edad de 11 en adelante. Estaba muy de moda en esos tiempos. Eso, Sí, yo llegué a vivir en varios lugares también porque las mujeres parían mucho y, y la economía no era muy buena. Por ejemplo, mi madre tuvo 12 también, 12 hijos, ok. y yo tuve que vivir en varios lugares. Y eso de algún modo ayudó a uno como a sacar fuerza de donde no había, ¿verdad? Y Sí, quizá, y sí, quizá, así es. y quizá por eso nosotros somos quienes somos hoy día. Pero en el caso mío, un varón, la madre lo dejaba ir eh, con facilidad, aunque en aquel tiempo había mucho respeto. Pero yo sé que Sí, para un adolescente de 11, 12, 13, se le hacía difícil la situación. Y esto lo cuento porque quizás alguien de esa edad va a ver este video y quizás está viviendo arrimado, utilizando un término, cómo te explico? Un término jocoso, ¿verdad? sí, exacto. Quizás está arrimado y quizás eso, ahora en el siglo XXI, o bueno, en esta época, no es igual que en esos años cuando tú viviste esa experiencia. Y hoy en día eso afecta más por el hecho de que existe mucho el bullying, muchas cosas nuevas que ha traído la nueva generación. Y quizás Sí, hay una persona que está viendo el video y está pasando por ese proceso que quizás está lejos de su familia, quizás está pasando hambre, quizás está viviendo en un lugar donde quizás no lo respeten como a ti. Entonces, tú que viviste esas experiencias, ¿cuál sería la palabra de ánimo, de consuelo que tú le darías a esa persona que quizás está viendo el video? bueno, en la vida hay que seguir, hay que seguir. Una de las metas que yo me propuse fue la siguiente. Voy a estudiar y voy a echar para adelante. Óyeme, con lo que el grado de estudio que yo tenía era bajo, vamos a decir, en cuanto a nivel se refiere. Cuando yo entro, está hablando cuando yo estaba en que entro a la iglesia, antes de entrar a la iglesia, que te digo que tenía 16 años antes de entrar a la iglesia, a los 17 fue que fui bautizada. Yo estaba en el grado de sexto de primaria en ese entonces. Imagínense con esa edad. Y cuando yo entro a la iglesia, encuentro una persona que me ayuda, que me inscribo en un centro educativo, me, me dan la oportunidad en ese centro porque no me aceptaban, o sea, me aceptaban, pero no podía yo asistir en la mañana a tomar la clase porque por mi trabajo, que trabajaba. Entonces, lo que ellos hicieron fue para ayudarme. Vamos a hacer lo siguiente. Eso era cuando estaba haciendo ya el octavo grado, que hoy en día le llaman el segundo de secundaria. Y Entonces estaba haciendo, había pruebas nacionales sí, cuando eso para octavo, ¿verdad que sí? sí, había pruebas nacionales, claro. Entonces le digo, bueno, la persona me dice, vamos a hacer lo siguiente, yo te voy a ayudar, es una hermana de la iglesia que me ofrece su ayuda para que yo no tenga que ir los sábados a estudiar, porque yo le expliqué la situación y le dije que yo no me concentraba, yo fui ese sábado, pero dije que no volvía más y entonces busqué ayuda con ella. Entonces cuando ella va y habla al colegio donde ella laboraba y le dice que me den una oportunidad y que me inscriban allá. Entonces ahí ellos mismos, la directora del centro, eso fue el mismo señor, le dice, vamos a asignarle una maestra a ella para que ella vaya donde la maestra a tomar la clase en la tarde, no tenga inconveniente, como no puede asistir a la escuela en la mañana, pues ella va a ir allá a la casa de la maestra y ella a ella misma le va a pagar el dinero. Entonces, eso era lo que exactamente yo hacía. Pero lo más bonito es que cuando yo iba a la casa de la maestra, ya estaba bautizada, ¿verdad? Y ahí yo le digo a la maestra, ¿usted me permite darle estudio bíblico? El caso es que la maestra aceptó los estudios bíblicos y yo le daba el estudio bíblico y ella después me daba las clases a mí.
fue una experiencia muy bonita y así yo hice el octavo grado y después de ahí ya tuve que inscribirme en lo que es un liceo nocturno, ya con, vamos a decir, con 18, 19 años. A esa edad yo me inscribí en el primero de bachillerato, y así pude seguir hacia adelante. Vale, Después encontré ok. Pero, o sea, sí. pero quiero volver a hacerte la pregunta. ¿Qué tú le dirías, verdad? Porque ya aquí estamos conversando, ya tú entras a tomar clases por tutoría con esta maestra, tuviste el privilegio Sí. de predicarle. Ya tú estás un poquito más cómoda, pero vamos a retroceder esos tiempos cuando tú vivías en esos lugares aunque quizás te respetaban. La pregunta que a mí se me ocurre ahora, ¿qué tú le dirías a una persona que ahora mismo quizás está viendo el video? Ahora mismo está viendo el video. Y esa persona está viviendo lejos de su familia, por la razón que sea, se siente triste, derrama lágrimas. ¿Qué es lo que Dios te pone en tu corazón para que tú le digas a esa persona ahora mismo? Bueno, yo le diría a esa persona, lo primero es, si no tiene a Cristo en su vida, lo primero es Cristo. Porque ese vacío, yo solamente lo pude llenar cuando encontré a Cristo. Yo solamente pude buscar soluciones a esos problemas cuando encontré a Cristo. Si yo no hubiese encontrado a Cristo, yo no sé qué hubiese sido de mi vida, porque ese fue el centro, esa fue la base para yo seguir hacia adelante. Entonces, a esa persona que está triste, que está llorando, que no sabe qué hacer con su vida, Cristo es la única solución. ¿Por qué lo digo? Porque eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Yo sufría, lloraba, buscaba, pero nadie pudo llenar ese vacío que yo tenía. Y ya sea, aparte de la superación que tuve, yo sé que fue a través de Jesucristo. Él fue que me fue abriendo las puertas para yo poder lograr llegar hasta donde llegué o hasta donde continúo caminando, ¿verdad? Okay. Hace un momento dijiste, ¿sí? María, disculpa que te interrumpa, hace un momento dijiste que cuando te sentías sola por la pérdida de tu madre y por vivir así, por vivir en lugares que no eran tu hogar, llegó un momento que tú no deseabas ni la vida. Y quiero hacerte esta pregunta, pero no atentaste contra tu vida en ningún momento o pasó por tu mente eso. Es bueno que lo sepamos para que los que están viendo sepan la obra que Dios hizo en ti. Bueno, le voy a ser sincera, por 3 ocasiones sí lo hice. Sí lo hice. Por eso les digo que lo único que logró llenar este vacío fue Jesús. Porque sí lo intenté por 3 ocasiones. Y gracias a Dios, Dios no lo permitió. Dios no lo permitió porque Él tenía su propósito conmigo. Y yo sé que por las mentes de adolescentes, de algunos jóvenes, pasan esas cosas. Porque es que la vida en que estamos viviendo, el enemigo nos ataca mucho. Y Él no quiere la vida del ser humano. O sea, él lo que quiere es la pérdida. ¿Entienden? Entonces, esa parte sí llega a nuestro pensamiento. Y es tan difícil eso, que solamente la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, es que puede ayudarte a no hacer tal cosa, porque sí lo intenté. Tremendo. Bueno, para los que están entrando ahora, estamos hoy conversando con María Cuello. Ella es una vieja amiga, hermana, colega. Hemos trabajado juntos. Hemos incluso tenido programa aquí de salud y hoy estamos conociendo su vida, su testimonio, cómo Dios la sacó de ese lodo cenagoso y también te puede sacar a ti. Bien, María, está muy amena el conversatorio. Me gustaría preguntarte, en ese mismo plano, en esos lugares donde tú vivías, ¿llegaste a pasar hambre o quizás tú veías cuando llegaban los meses de diciembre? Aunque ahora uno no entra en tradiciones, pero en ese entonces tú eras muy adolescente. Cuando llegaban esos tiempos y quizás tú no tenías lo que querías, ¿cómo te sentías? Bueno, le voy a decir algo. Yo tenía todo lo que quería, porque las personas con las que me tocó vivir, o sea, antes de vivir con esa persona, sí es verdad que pasé trabajo, pasé hambre, todo eso, andaba descalza, sí, pasé muchísimo antes de eso, pero después que estaba con esas diferentes personas, pues no, yo no puedo decir que pasé hambre.
Al contrario, esas personas me cuidaban muy bien, me compraban mis ropas, los diciembre, o sea, no tuve esa decadencia en ese sentido. Al contrario, esa parte se me suplía muy bien. ¿Y están vivos esas personas todavía? Sí, Pues vamos a aprovechar. o sea, prácticamente los Okay. que tienen que ver con la relación de mi vida, de mi crecimiento, a personas, esas personas, parte de ellas han venido a mi casa a visitarme y otras viven fuera del país, yo hablo con ellos, nos mantenemos en plena comunicación, conocen a mis hijos, aunque sea por vía de foto, quieren que yo vaya para allá y así sucesivamente. Esas personas nos mantenemos, aunque algunas hemos perdido comunicación, lo que son de más niñez, pero y otras ya no están. Por ejemplo, Pero me refiero a las personas donde tú viviste, los cabecillas, los padres donde tú viviste, que no eran tu hogar, ¿están vivos aún todavía? Porque si están vivos, me gustaría enviarles saludos desde acá. Bueno, sí, está Olga, ella vive en Estados Unidos. Glenis Valera, esa es mi madre, yo la amo muchísimo a ella. Ella vive allá en el Bronx. Vale, Y aprovecha también, como aquí nos ven más de sí, 60,000 personas, aprovecha y mándale un saludo a ambos. sí, claro, pues le mando su saludo, que el Señor me los bendiga a todos, a Olga, a Glenis, también, bueno, hay personas que no recuerdo muy bien, pero que no sé si están vivos. La doctora que tuvo que ver con mi entrega a Cristo ya no está, ya falleció, pero falleció en los caminos del Señor, porque eso es otra cosa, Sandy, que esa persona, la que tuvo que ver con mi ayuda espiritual, ellos estaban descarriados todo. Y lo más que me gustó de esto es que, porque Dios siempre tiene un propósito. Dios quizá me permitió llegar a ese lugar para ayudarlo a ellos, no solamente para ayuda mía, sino también para ellos, porque por motivo de mi entrega al Señor, los 4 niños de ellos pues iban conmigo a la iglesia siempre y después ellos más atrás fueron la pareja y todos entraron a los caminos del Señor, o sea que fue una bendición, no solamente para mí, sino también para esa familia. Y si me está escuchando Mayrení, Madeline, Juan José, ellos son mis hijos desde pequeñitos, porque yo los atendía, los cuidaba, ellos también son del camino del Señor, son de la fe. Y de verdad que ellos sí están en los caminos de Dios. Y está una persona muy especial que no sé si ella me escuchará, pero yo le puedo mandar ahorita para que ella pues pueda ver. Esa persona es muy especial para mí, su nombre es Berta Brito. Ella es enfermera. Esa fue mi madre, o es mi madre, es mi tía. Todos los días yo le escribo un mensaje en la mañana, ella me lo contesta. Ella fue una de las que me dijo a mí, ella no es de nuestra fe, pero sí teme al Señor. Ella fue una de las que me dijo, Eridania, a mí me dicen Eridania, mi familia, pero mi nombre real es María. Y ella me dice, mira María, yo sé que tú has pasado mucho trabajo, pero Dios te va a ayudar y te va a dar un excelente esposo. Tú verás que sí. Pues no hace mucho ella estuvo aquí en Santo Domingo, ya no vive aquí en el país tampoco. Y yo fui a visitarla, fui con mis hijos, fui con mi esposo, y ella me dijo esa misma palabra, me dijo, yo te lo dije, que Dios te iba a dar una linda familia, que te iba a dar un buen esposo, y míralo ahí. Y me siento feliz de verte así. Así es que ella fue una de las personas que jugó un papel muy importante en mi vida, porque cuando yo llegué a la casa de ella, yo no sabía ni leer, y ellos influyeron bastante para ayudarme. A todos los amo. Vale. Veo que Dios venía trabajando en tu vida de una forma especial, preparando el camino para lo que está ocurriendo hoy día. Cuéntame un poquito más. ¿Qué ocurrió con aquella maestra que comenzó a darte clase por tutoría y entonces tú comenzaste a darle clase de la Biblia a ella? ¿En qué paró eso? Bueno, yo realmente terminé de darle los estudios bíblicos, pero después que salí de la escuela, yo no supe más de ella. Ella se mudó del lugar
Y no supe más de esa profesora, no supe más. Vale, pero la palabra de Dios dice, echa el pan sobre las aguas y después de muchos días lo encontrará. Bien, Amén. quiero Sí. decirle lo que están viendo ahora. Nosotros hoy estamos conversando con María Cuello. Ella es una hermana, una amiga, y hoy estamos conociendo su testimonio. Así que ya una vez ya tú sales del liceo, eh, ya eres bautizada. ¿Cuál fue la prueba más fuerte después ya que tú entras al camino del Señor, que tú recuerdes, que tuviste, si es que lo recuerdas? Claro que sí, que los recuerdo. Yo tuve varias pruebas. Primero fue el lugar donde estaba laborando. Ahí mismo donde estaba trabajando. Las mismas personas que me ayudaron, vamos a decir, a llegar al camino, tuve muchas pruebas allí también en cuanto a lo que tiene que ver con la observancia del día de reposo, pero Dios siempre pone gracia. Él va abriendo el camino y va preparándolo todo. Yo hablé con ellos después, ellos entraron en razón y no hubo problema. Pero bueno, más adelante yo decido decirle a esas personas, mire, yo necesito que usted me permita irme desde los viernes para donde mi papá. Yo quiero irme para allá porque así yo puedo llevar a mis hermanitos a la iglesia y que ellos también puedan conocer del evangelio. Pero era también para ayudar a mi familia, pero también para no tener el problema del sábado y eso. Y bueno, entonces tomé la decisión de hacerlo así y regresar los domingos en la mañana a mi trabajo. Pues cuando lo hice así, yo pensaba que iba a ser fácil y que iba a ser lo más sencillo, pero no fue lo más sencillo. Cuando llegó a mi casa, los primeros sábados fue muy bien, pero hubo uno de los sábados que yo me fui con mis hermanitos que estaban pequeñitos cuando eso, y me fui con ellos para la iglesia. Yo feliz porque estoy llevando a mis hermanas a la iglesia para que conozcan la palabra y eso. Pues me encuentro con la noticia cuando regreso a la casa que mi madrastra había tomado, no sé si fue cloro, no sé si fue algo, y ella dijo que fue por mi culpa que lo hizo, porque yo me fui para la iglesia, me llevé a los niños, qué sé yo qué. Bueno, y entonces yo dije, pero ¿cómo va a ser? Porque no tiene nada de malo eso, no sé, no veo la razón, pero yo sé que era el enemigo que estaba trabajando allí. Así que tuve ciertas dificultades en mi casa, no solamente con ese caso, que yo volví, tomé la decisión de quedarme en el trabajo donde yo estaba, y lo que hacía era que me quedaba allí y en la mañana iba a mi iglesia, los viernes en la iglesia, y en la tarde me iba a hacer mi obra misionera y regresaba en la noche a ese lugar, ya cuando ya el sábado había concluido. Y nada, y no tuve problema, pero otro de mis problemas fue mi papá, que, que también me hostigaba mucho. Me decía, venga, vamos a bailar. Él tomaba a veces alcohol, venga. Y yo le decía, no, ya yo soy diferente, yo soy cristiana, yo no puedo hacer eso. Venga, ¿cómo que no? Usted no me puede decir a mí que no, venga. Y yo le dije, bueno, es que papi, ya yo no soy la misma persona. O sea, yo nunca fui una persona así del mundo de la bulla y de los canes. A mí no me gustaba mucho eso tampoco. Pero mi papá me llamó a bailar con él una bachata y yo le dije, papi, no puedo hacerlo. Y allí había muchas personas alrededor porque era tomando que estaban. Y yo me fui corriendo de mi padre. Mi padre tomó una piedra y me la lanzó. Venga, que yo le estoy llamando. Y bueno, yo tuve que devolverme. Yo tuve que devolverme donde mi papá y tener que bailar esa bachata con mi papá. Déjeme decirle que para mí eso fue lo más difícil en ese momento, porque yo tenía una vergüenza terrible, no solamente para las personas que estaban allí, yo tenía una vergüenza ante Dios. Y yo decía, Señor, usted sabe que yo no lo hice porque yo quise. Yo lo hice por mi papá, pero usted sabe muy bien que yo eso no lo voy a volver a hacer. Y me tranqué en la habitación y todo lo que yo hacía en la habitación era llorar y llorar y llorar y decir, pedirle perdón al Señor, pero que no lo hice porque quise, lo hice por mi papá y por la amenaza que tuve
ante él en ese momento. Y nada, me tranqué allí, me ponía en el suelo orando, orando, orando. Y después que yo me sentía que Dios me escuchó y que yo sé que me había perdonado, pues, o sea, me sentía culpable, ¿entienden? No sé si usted me entiende en esta razón, pero realmente, eh, después de ahí, fue algo fuerte porque todos estaban contra mí en el sentido de, tú tienes que abandonar la fe, tú tienes que dejar eso, eso no es para ti. Y bueno, tenía mucha prueba. Y entonces a alguien le dije, sí, está bien, déjeme tranquilo, está bien, yo me voy a salir. Le dije esas palabras, pero no veía la hora con que ya yo arrancara nuevamente para Santo Domingo, porque eso fue en el campo. Y cuando me monté en la guagua para ya venir para acá, ahí le dije, Señor, usted sabe que eso no es verdad, que yo no voy a abandonar mi fe. Yo lo dije de la boca para afuera para que me dejen tranquila, pero yo no voy a abandonar la fe. Si yo el día que decidí bautizarme, decidí aceptar al Señor, yo le dije que eso era hasta que usted venga, eso es para siempre, que esto no es algo de relajo, porque cuando mi papá me decía a mí, usted no va a poder aguantar eso, usted no se puede meter a eso, no se puede entrar a eso. Entonces yo le dije, no, eso está en serio. Entonces, esas palabras del día de la decisión para el Señor, que yo iba a entrar al camino de Dios, era para permanecer hasta que Cristo venga, porque esto no es un relajo, es algo serio. Y yo decía, yo amo al Señor, y porque yo lo amo, porque yo entré a su camino. Como yo lo amo, pues yo quiero obedecerle, quiero honrarle. Vale. Bueno, se me ocurre, se me ocurre un título para, para este testimonio. Se me ocurre un título de lo que acaba de contar. Siendo cristiana, su padre la obligó a bailar bachata. Se me ocurre ese título. Bueno, Yes. pero tu padre tienen buena relación hoy día ustedes. Después de eso, mi papá me soltó, ya no se metía conmigo, ya él me dejó tranquila, y yo o sea, la persona más respetada en mi familia soy yo. Mis hermanos me respetan, mi papá me respetaba mucho, él me decía usted, me hablaba así de esa manera, y al final tuve yo que luchar con mi papá cuando murió ya tiene 10 Ah, años, tu padre murió y también. sí, y fue aquí en mi casa, yo lo atendí hasta su último momento de su vida, y él no comía cuento con mi esposo, al principio fue difícil, porque recuerdo que cuando yo le Pero presenté a mi no hubo, novio, el cual es mi esposo, él no hubo decía que momento. yo no me podía casar, así mismo como él no aceptó el bautismo, en el momento que yo le dije, él también me decía, usted se está volviendo loca, ¿cómo usted se va a casar? Y bueno, al principio no lo aceptó, pero después lo aceptó, y el primero que estaba en mi casa el día de mi boda era mi papá. O sea que después Dios fue tratando con él de una manera muy especial, y le digo que ya él me respetaba mucho en toda lo que tenía que ver la parte espiritual, y al final, cuando estaba aquí en mi casa, que yo le hablaba del Señor, que oraba con él, los últimos momentos de su vida, yo le pregunté, ¿usted acepta al Señor? Y él me dijo que sí, yo le ponía siempre el radio amanecer en la hora de su agonía ahí, y siempre escuchaba la emisora, escuchaba la música cristiana, y yo sé que Dios hizo su obra allí. Amén, amén. Eso te preguntaba. ¿No hubo algún momento ya así en los últimos días de su vida que él te pidiera perdón o él dio fruto de arrepentimiento? Bueno, el sentido de fruto de arrepentimiento yo no lo vi, porque ya él estaba en cama. Y ahí fue que no le puedo decir si cuando se para, si él se levantaba, que si se iba a continuar en los caminos del Señor, pero era algo bien difícil porque mi papá tenía unas creencias muy extrañas, y después fue algo bien duro, pero él decía que cuando él muriera, debía morir o en su campo o en mi casa, porque él sentía una paz cuando estaba aquí en mi casa, ¿entiendes? Entonces, no sé cómo el Señor trató, pero sé que en el momento de su muerte, antes de morir, yo le dije al Señor estas palabras. Yo le estaba dando a mi papá una comida en ese momento, le estaba dando una sopa licuada porque ya él no comía, no masticaba bien. Y en el momento que yo le estaba dando esta sopa, el Espíritu Santo me dijo, suelta la sopa. La dejé a un lado, le agarré la mano a mi papá
comencé a orar con mi padre y le dije al Señor, mire Señor, lo único que yo le pido en este momento es que perdone a mi papá, perdónelo sus pecados, séllelo para la vida eterna y por favor, ayúdelo porque en este momento está pasando por una situación muy difícil. En el mismo momento que estaba orando, se me ocurrió abrir los ojos en medio de la oración. Cuando abrí los ojos, yo vi que mi papá me miró fijamente a los ojos y después yo cerré los ojos de nuevo. Pero luego cuando terminé la oración, que abrí los ojos, que sentí que Dios lo perdonó a mi papá, porque era bien fuerte el asunto. Ahí en ese mismo instante, cuando terminé la oración que dije en el nombre de Jesús y abro los ojos, veo que como el aliento de vida se iba yendo de mi papá. Fue algo muy impactante para mí ver eso y ver cómo mi papá iba dejando, vamos a decir, este mundo ya, iba su aliento desapareciendo. Y yo, wow, increíble. Y yo quise desplomarme en el momento, pero Dios me dio la fuerza para que siga adelante. Y ahí mismo llamé a alguien y bueno, ocurrió el momento y así fue que murió mi papá. Un momento muy triste, pero tenemos la esperanza de verlo cuando Cristo venga por segunda vez. Amén. Amén. Yo perdí a mi madre hace unos años, aún me queda mi padre, pero tarde o temprano nosotros sabemos que todos tendríamos que partir de esta tierra. Lo importante es estar preparado para hacerlo. Bueno, ya tenemos un buen rato conversando. Ya una vez se muere tu padre, tú incurres a la universidad. Yo sé que las pruebas siguieron, porque las pruebas no se detienen. ¿Cómo tú hiciste para ya después que dejaste que tu padre se murió y ya tú no vivías con alguien que tú podías depender de esa persona? ¿Cómo tú hiciste para ir a la universidad y eso? Bueno, ya eso fue mucho, o sea, esto de mi papá fue el otro día, ya yo realizada, ya cuando mi papá murió emocional, ¿verdad? Pero estando yo con esa persona que vive en Estados Unidos, el nombre es Lenny, y estando yo con ella, yo me quedo en su casa, ella se va para Estados Unidos, yo me quedé sola en su casa, y yo tuve que desenvolverme yo sola allí, a hacer todo lo que yo pude sola, terminar mis estudios y bueno, con la ayuda de Dios pude seguir hacia adelante. Terminé mi bachillerato y en eso que estaba terminando mi bachillerato conseguí un trabajo en un centro educativo como ayudante. No pensaba ser maestra todavía, pero cuando empiezo a relacionarme con los chicos y eso, pues ahí ya cuando termino el bachillerato, alguien me dice, pero tú te das muy buena en el magisterio, tú puedes estudiarlo, pero realmente lo que me motivó no fue tanto la palabra de la persona, sino que en la iglesia, cuando yo tenía apenas un mes ya de bautizada, a mí me pusieron a bregar con los pequeños, con los niños de la iglesia. Y yo era maestra en la iglesia, sabía atender a los niños de la iglesia, darles su clase y eso. Y después, ya cuando tomo la decisión de estudiar, yo dije, bueno, este es un medio muy bonito, de esta forma yo puedo predicar el evangelio, puedo ayudar a otros adolescentes, incluso con mi misma experiencia que yo he pasado, mis adolescentes saben algunas de las cosas mías porque se les he tenido que contar a algunos de ellos, porque también ellos tienen diferentes situaciones. Y bueno, el caso es que yo tomo la decisión de estudiar y en eso llega el momento, yo tenía a mi novio, tenía casi 2 años de noviazgo y él me dice que nos casemos y bueno, que formemos un matrimonio. Y bueno, en esos días él tampoco estaba en la universidad y yo le dije, bueno, pues ya yo terminé el bachillerato, ¿qué te parece si nos inscribimos los dos en la universidad? Él me dijo, no vamos para la UAS. Bueno, pero investigamos la Universidad Dentista y ahí pues decidimos inscribirnos en la Universidad Dentista. Yo pagaba mis estudios con lo que yo ganaba en el centro, pero aparte de eso, el señor es maravilloso. Allí el mismo director del centro me dijo, estudien los dos, ustedes pueden echar para adelante.
yo le voy a ayudar con sus estudios también a usted. Y era el subdirector, vamos a decir así, porque él no vivía aquí, pero siempre me mandaba algo para yo ayudarme con mi universidad y para que no nos paremos ninguno de los dos. O sea, que Dios siempre ha bendecido mi vida, ha abierto puertas. Realmente yo no puedo quejar del Señor porque siempre he estado ahí en cada instante de mi vida. Entonces, así logramos entrar a la universidad, a estudiar educación, en mi licenciatura en educación secundaria o educación media, en el área de literatura o lengua española. Así que el Señor me lo permite y pude terminar mi carrera. Mi esposo también terminó la de él y fue una gran bendición realmente, y así logré ese peldaño en mi vida. Wow, qué trayectoria, ¿verdad? De pasar de vivir en lugares ajenos a tener ya hoy tu propia familia, tienen su casa, ¿verdad que sí? Su casa propia. Sí, Bueno. sí, tenemos nuestros hijos, tenemos 3 hijos, ya son grandecitos, o sea, no son tan chiquitos ya, pero el más grande ya tiene 15 años, la del medio tiene 12 y la más pequeña ya tiene 8 años. Así es que realmente el Señor nos bendijo bastante. Al principio era difícil para tener hijos y después de 4 años de casada, Dios también me permitió tener mis hijos. Vale, entonces en ustedes se cumple ese pasaje de la Biblia que dice: joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Qué bueno es cuando, porque uno lo predica eso, pero cuando hay personas como tú que lo dicen públicamente, la gente se identifica más, porque hay gente allá afuera que creen que no hay esperanza, que creen que no hay un Dios, que creen que Dios está ajeno al sufrimiento, a la soledad, a la miseria. Y vemos en tu vida que no es así. Vemos que hoy tú estás realizada y todo eso gracias a que en medio del sufrimiento Dios pudo guiarte hasta hoy. Me gustaría que tú le des un mensaje final a las personas que nos están viendo ya para despedirnos de esta entrevista. Bueno, mi mensaje es, mis amigos y hermanos que me escuchan, que la vida, tenemos situaciones en la vida, tenemos muchos tronconazos, como se dice, ¿verdad? Pero realmente, cuando encontramos la esperanza que es Jesús, las cosas cambian. De la única manera que usted puede salir hacia adelante, puede hacer que usted salga adelante, haga una carrera, ok. Sí, que así, sin usted decir que, bueno, yo no tengo que ser cristiano, no. Es importante, ok. Pero ese vacío, esa partecita ahí que necesita a Jesús, eso hay que llenarlo. Y solamente se llena con Cristo. Y así, cuando nosotros le permitimos a Él, le damos un lugar en nuestra vida, dejamos que Él nos dirija, el Señor nos abre todas las puertas que están cerradas. Y para Él no hay nada, pero nada imposible. A través de Jesucristo, nosotros vamos a encontrar esa paz que el mundo no puede dar. Puede ser que los amigos te den alegría en un momento, puede ser que ellos pues te ayuden con algo económicamente, de cualquier forma. Pero ese vacío, nada más lo llena Jesucristo. Yo sé que usted, amigo o amiga que me está escuchando, tiene situaciones en su vida, pero para Dios no hay nada imposible. Solamente tienes que abrirle la puerta de tu corazón, y realmente vas a encontrar un apoyo, ese apoyo que yo encontré, que yo decía, yo no puedo estar viva, yo tengo que morir, yo no puedo seguir. Y inmediatamente encontré a Cristo, mi vida cambió. ¿Sabes lo que es sentir una paz interna, una compañía? Que cuando tú te vas a acostar, tú abres tu Biblia, la lees y le dices, gracias Señor. Eso solamente lo llena Dios. Y cuando somos sinceros con Dios siempre está ahí, porque Él va a ser siempre sincero con nosotros, pero nosotros que somos sinceros con el Señor y dejamos que Él conduzca nuestra vida, va a ser algo maravilloso, porque quizá yo no puedo contar todo lo que me ha pasado en mi vida, todo lo que ha pasado para yo llegar hasta aquí,
y cómo el Señor me dio mi esposo y cómo fue todo eso. Yo quizás no lo pueda contar en este momento, pero Dios obró en mi vida y sé que en la tuya también puede obrar. Así que por favor, ábrele la puerta de tu corazón a Jesús y déjalo entrar. Ese es mi mensaje en esta tarde. Amén, amén. Gracias, María, por este bello momento. Agradeciendo que haya aceptado nuestra invitación. Y a ustedes que están viendo, gracias por estar allí también en sintonía. Compartan el testimonio para que otros también puedan ser ricamente bendecidos. Un abrazo, María, y nos veremos pronto. Amén. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga a todos. Amén. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.